En 2016 se estrenó Doctor Strange. 100 millones de personas vieron esta película, pero nadie se había dado cuenta que subconscientemente les estaban enseñando un rito de espiritualidad de hace más de 2000 años de antigüedad. Muchos nada más ven la superficie de la película, un doctor arrogante que después aprendió magia, pero en realidad esta película trata de algo que las tradiciones más antiguas de la humanidad llevan describiendo desde siempre, el proceso por el cual alguien llega a tener su despertar. La mayoría recuerda a Doctor Strange por sus efectos visuales, en cómo la realidad se doblaba, los portales que se abrían, pero en realidad hay información escondida que usa Marvel como disfraz para mostrarte algo antiguo, que en realidad es un mapa de la transformación de la conciencia construido sobre el hermetismo, taoísmo, budismo. Todo está en esa película, en cada escena, en cada símbolo. Y eso es lo que vamos a revelar en este video, clave por clave. La clave del despertar. Yo soy fiel creyente de que algunas películas nos la pintan como entretenimiento, pero en realidad son mensajes, símbolos o claves que tú normalmente no te das cuenta. Doctor Strange es un cirujano de élite. Lo puedes ver en su estilo de vida, las cosas que posee, los relojes, el carro de lujo que tiene. Cree que ningún doctor es tan bueno como él, que solo él puede ser el mejor doctor que hay en ese hospital. Después se encuentra en un choque automovilístico, en su carro de lujo precisamente, y todo ese estilo de vida que él llevaba desaparece, por más que él no lo quiera aceptar. Sus manos quedan inmóviles, ya no las va a poder usar igual. Pero si lo vemos de una manera espiritual, en realidad está teniendo un colapso del ego, un colapso de una identidad que ya había construido. Doctor Strange agota todo su dinero buscando tratamientos. Se aísla de su pareja, se vuelve amargo. Pero si lo vemos de una manera espiritual, nuevamente, lo que en realidad no está aceptando es su nueva identidad, que su vida había dado un giro de 360. ¿Habías escuchado sobre la noche oscura del alma? Es la descripción que tienes que pasar antes de tu despertar espiritual. Strange sufre porque cree que sus manos es la culpa de todo, ya que eran su éxito. Él era un doctor cirujano muy bueno que usaba sus manos para hacer su trabajo. Cuando sus manos se vieron perjudicadas en su accidente, él se rompe. En el budismo se dice que el sufrimiento es una señal en que está sosteniendo algo que en realidad no puede sostener para siempre. Un día le llega un rumor a Doctor Strange que hubo una persona que se curó de una discapacidad que tenía esta persona. Todo gracias por ir a un lugar llamado Kamatash. Entonces Doctor Strange va a este lugar porque todas sus opciones ya se le estaban acabando. No habían tratamientos, nada mejoraba. Cuando llega al lugar, queda decepcionado. Pensó que era un juego, pero Ancestral le explica pacientemente que todo está en el interior, no en el exterior. Básicamente en esta parte de la película practican una meditación que en la vida real se le nombra como Vipassana, que es una técnica antigua que busca ver las cosas tal y como son, a través de la autoobservación y la conciencia corporal, enfocándose en la conexión mente-cuerpo para purificar la mente. Como mencioné antes, Strange llega a este lugar, esperando una clínica, esperando que alguien le diga que tiene el tratamiento para sus manos. Pero en realidad con quien se encuentra es con Ancestral, que es una mujer que le empieza a hablar de energía, de chakras. Pero Strange se lleva una total decepción. Da respuestas de una persona arrogante. Le dice a Ancestral literalmente que él no cree en cuentos de hadas, que todo es materia y punto. Ancestral lo escucha sin alterarse y le responde: eres el hombre que ha pasado viendo la vida a través de un ojo que tiene cerradura. Y ahora que alguien te dice que la puerta completa puede abrirse, la rechazas. Hace miles de años ya se decía que la mente tiene flujos de energía, tiene ondas. Por ejemplo, en este caso, Strange tiene su mente con ondas de pensamiento que están llenas de juicios, de certezas, miedo, superficialidad. Pero mientras esas ondas existan, lamentablemente no va a poder ver algo nuevo. Strange tiene la manera de ver la realidad basada en lo que ya sabe. Pero es precisamente eso lo que le impide ver lo que Ancestral le está queriendo decir. Ese intelecto que él tiene, que fue lo que lo llevó a tener ese estilo de vida, es el mismo que lo separa de algo mucho más grande. Entonces, vaciarse es el primer paso para tener un aprendizaje único.
Después llegamos a una de las escenas que son de mis favoritas. Ancestral empuja hacia el pecho de Strange, sacando su ser al plano astral, y después lo regresa. Strange sigue en lo mismo, discutiendo, llevando la contraria, pero esta vez Ancestral le dice: abre tu ojo. Toca la frente y lo lanza a dimensiones, por espacios donde la materia se disuelve en la luz, el tiempo es diferente. Cuando regresa, Strange está temblando y le dice una palabra ancestral: enséñame. En la película obviamente nos las pintan con estas escenas, con estos efectos visuales, pero en la vida real estas escenas nos están hablando de estados de conciencia, que se separa de la identificación con el cuerpo. Es cuando la mente se encuentra en la naturaleza más profunda de la realidad sin el velo de la ilusión. Y esto de hecho nos lo dice un texto antiguo llamado Bardo Todol. Carl Jung, que por cierto tengo algunos videos de él estudió precisamente este texto a fondo. Encontró en él lo que sus pacientes precisamente describían cuando ellos estaban en otros estados de conciencia, que es que la conciencia proyecta sus propias proyecciones. Son las formas que tu propia mente provoca para poder encontrarse en su naturaleza. En la película es exactamente lo que está pasando. Strange está atravesando por esto, aunque todavía no tiene palabras para nombrarlo. Y el objetivo de esta práctica es cultivar la sensación de que eres el observador y que el cuerpo que tú tienes es algo que habitas, algo que usas para moverte en el mundo, pero que no te define. Pasamos a otra escena de la película que normalmente la ven con humor, pero en realidad es una de las que está más cargada con simbolismo. Strange se le está dificultando hacer un hechizo que él según cree que es porque sus manos están dañadas, hasta que aparece un maestro haciendo el mismo hechizo inclusive sin tener una mano. La película te está diciendo algo con eso. Lo que mueve la energía es la intención, y la intención no necesita de un instrumento perfecto para manifestarse. De hecho, hace años, en la vida real, esto existe, que son los mudras. Estos ya existían desde textos que tienen una enorme antigüedad. Y estoy hablando de textos que inclusive existían antes de Cristo. Y en resumen, es que el cuerpo es el canal y la intención es la mente. Una mudra muy popular que te puedo dar de ejemplo es el hakini, que es un gesto de manos usado en prácticas de concentración y meditación y consiste en unir las yemas de los dedos de ambas manos entre sí, formando una especie de cúpula mientras las palmas quedan separadas. Ayuda a mejorar la concentración y memoria, enfocar la mente, y se asocia con la activación del tercer ojo en tradiciones espirituales. Hay otro momento de la película donde Ancestral lleva a Doctor Strange en la dimensión espejo, donde las leyes de la física son opcionales. Los edificios se doblan, las calles se pliegan, y Ancestral explica que esta dimensión no tiene consecuencias materiales, o sea, en el mundo de verdad. En el hermetismo, explica que lo que está arriba está abajo. El hermetismo ya es un texto que lleva escrito hace miles de años por parte de Hermes Trismegisto. Esta enseñanza describe la estructura de la realidad en términos precisos. Son los mismos patrones que gobiernan la psique humana. Lo que ocurre en el mundo interior se refleja inevitablemente en el mundo exterior. En la película, la dimensión espejo es el ejemplo de ese principio, donde Strange puede reorganizar su percepción interna antes de que esa reorganización se exprese hacia afuera. De hecho, Carl Jung también estudió el hermetismo y dijo que el mundo que experimentamos es una proyección de los patrones que llevamos dentro. Querer cambiar algo fuera sin querer cambiar algo por dentro no es posible, porque el lugar donde el trabajo real puede ocurrir es hacia adentro. Hay otra enseñanza que nos la enseña nada más y nada menos que la capa de Doctor Strange. La capa lo jala a otra dirección donde algo funciona mejor. De hecho, Ancestral le había dicho una frase a Doctor Strange que está relacionada con esto. No puedes vencer a un río golpeándolo. Tienes que rendirte usando su corriente como propio flujo. Esta práctica sugiere que tienes que confiar plenamente, que tienes que rendirte ante la voluntad divina. Significa actuar mientras sueltas plenamente el apego. Strange con su capa aprende esto. Cada vez que él fuerza
falla. Pero en cambio, cada vez que confía en el movimiento de la capa, funciona. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es la tarea o cuál es el hábito que realizas todos los días con una intención? Algo donde sueles esforzarte para que resulte bien. Esta práctica te invita a que empieces a hacer tus tareas de la misma manera, pero ahora con la mitad del esfuerzo físico y mental que normalmente usas. Observa qué pasa cuando dejas de aferrarte al resultado. Bhagavad Gita se escribió hace más de 2300 años. Acción sin apego a los frutos. En el texto, el dios Krishna le dice al guerrero Arjuna que debe cumplir con su deber sin importar si va a ganar, si va a sobrevivir o no, o si alguien lo va a reconocer. Hay una escena donde Strange pelea con el enemigo provocando un bucle de tiempo, donde de hecho en cada bucle él muere y puede estar en ese bucle por toda la eternidad. Pero sin embargo, Strange lo sabe. Pero Strange lo hace porque es su deber, es lo que tiene que hacer, aunque eso signifique morir infinitamente. Pero él, al soltar el apego a su propia vida, encuentra algo que el ego nunca va a alcanzar por sí solo, que es una libertad que no depende de ninguna circunstancia externa. Esta práctica nos enseña que soltemos cualquier expectativa sobre lo que va a pasar después. Deja que el resultado sea lo que deba de ser. La película de Doctor Strange nos explica pasos que no inventó Marvel. Son pasos que la humanidad ha estado explicando inclusive antes que la escritura existiera. ¿Qué pasaría si empezáramos a creer que lo que nos hace falta no son realmente un obstáculo para empezar, sino precisamente la puerta de entrada? Este mapa existe desde siempre. Yo en lo personal siempre quedo sorprendida en cómo la sabiduría antigua siempre llega a nosotros de alguna u otra manera. Cómo textos antiguos que, como dije, inclusive antes de Cristo, siguen llegando en esta generación, en esta era que ahora nos encontramos, en esta era moderna. Esta sabiduría siempre va a llegar disfrazada de lo que sea necesario, en este caso en películas, pero eso sí, esperando a que estemos listos para verla con otros ojos. Si te gustó este video, por favor déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Suscríbete a mi canal para más contenido así. Hazme saber de qué otro tema te gustaría que platicáramos. Esta película yo se las he recomendado a mis personas cercanas y les he tratado de enseñar esta película de otra manera, de otra perspectiva, y la verdad es que quedan fascinados. Doctor Strange para mí es una de mis películas favoritas, así que este video yo lo hice con mucho amor y espero que a ti te sirva de alguna u otra manera. Espero verte próximamente en uno de mis videos.